Señores, buenas noches, bienvenidos a Animales Sueltos, gracias por estar del otro lado. El gabinete sesionando en vivo en la noche de la República Argentina, 11:29. Bien, Eduardo Feynman, que no para de tirarla adentro, está como el Manu Ginóbili del San Antonio campeón, de Duncan, entre otros. Y lo que fue tirando durante todo el año se fue cumpliendo. Ayer adelantó la declaración de Pérez Corradi y que había nombrado a Ernesto Sanz, y hoy pobre Sanz tuvo que estar durante todo el día dando explicaciones al respecto. Adelantó lo de Marcelo Tinelli. Bueno, también ha logrado hoy en Radio El Mundo, donde Eduardo trabaja de 6 a 9 de la noche, una declaración importante del abogado de los empleados de Días del Sur. Una declaración que va a dar que hablar y que Eduardo también trae. Además, trae más sobre lo que ha declarado en las últimas horas Pérez Corradi. Aquí lo tenemos. Esta es la de ayer. Este hombre que ustedes ven, este es el rostro de un goleador implacable. Está en un año, viste, cuando la que toca va adentro. Bien, qué linda noche, qué noche interesante. Sergio Bernstein, está el nuevo canciller Zunino, está Francisco Olivera, Pancho Olivera, un colega que es uno de los tipos que mejor describe la política hoy. Él le va a dar vergüenza lo que digo, pero lo habla muy claro, muy fácil. Margarita, que hoy no viene como Stolbizer, hoy viene como parte del gabinete. Con el cúpula del gabinete. Muy bien. Pero hoy vas a hablar, hoy sacate la pilcha de Stolbizer, hoy sos, Margarita, venís a hablar de todo acá, sos una más pero de la mesa. ministerio no me has dado aviso. No. Yo empujo, pero ministerio no tengo por ahora. Desarrollo social, por ejemplo. No, gracias. No. Vos sos Margarita de Morón. Y tenemos, Él me conoce de esa época, Y tenemos invitado, que para mí también es un gran gusto, a Alejandro Rositner. Él es pensador, es filósofo, pensador, a mí me gusta decirle pensador. Y es además asesor de Mauricio Macri, asesor del presidente. Uno de los hombres claves de un grupo de asesores que tiene el presidente de la República. Es común que los presidentes tengan asesores. No tan buenos como él, pero sí. Pero es común, es común. Sí, es muy común. Es común. Viniendo de un politólogo de excepción. Escúchame, Es común. bienvenido, Ale. Muchas gracias. Vos, a ver, contame, vos sos asesor de Macri, pero vamos a presentar en sociedad. Y empezamos toda la mesa, muchachos. Lo que quiero es que me quiten la pelota y pregunten y se desarrollen distintas charlas y podamos convenir o estar en desacuerdo en varios temas. Pero contale un poco a la audiencia, todos los argentinos están del otro lado. ¿Vos asesorás a Macri en qué temas, Alejandro? Siempre me parece que tomar como referencia esto que es básico. Es un trabajo de un equipo grande que lleva muchísimos años. Entonces, es como formar parte de un diálogo, de un intercambio en donde no tenés registro exacto de quién dijo qué cosa y cómo se fue construyendo algo que hemos cocinado entre todos. Entonces, soy parte de ese diálogo. Ese diálogo, por supuesto, forma parte del presidente. Es gracioso que muchos supongan que los asesores ponemos palabras en su boca como si él no tuviera un pensamiento, si no fuera un hombre definido, cuando su carrera prueba que es exactamente lo contrario. Forman parte muchas personas del equipo y no hay como una delimitación muy precisa. Cuando llega el momento de definir tareas formales, hay que hacer una adaptación. Pero básicamente podemos hablar de un grupo que está trabajando en común y está bien, pero pariendo unas ideas Vos sobre una sos visión. el carta abierta del presidente. Vos solo. No me parece que sea una comparación adecuada. En remera y en patas. Sí. ¿Surgió de esa reunión? No, en remera y en patas es Mauricio puro, mauricismo puro, que le salió así. Pero entonces, ¿los escucha o no los escucha? Sí, nos escucha, pero también puede decir lo que se le ocurre, pobre hombre, tampoco tiene que estar aplastado por las sugerencias. Escuchame una cosa, todo presidente tiene un intelectual al cual accede o con el cual consulta y pelotea temas, o sea, en la historia siempre ha sido así. A ver, carta abierta, yo no sé si le hablaban al oído o lo aconsejaban a Cristina y a Néstor. Falta para atrás, sale. Por ejemplo, Frondizi lo tenía Frigerio, el abuelo de Rogelio, el actual ministro de Interior. Alfonsín tenía un grupo muy bueno, por ejemplo, con Portantiero, con un gran intelectual, un tipo extraordinario que estuvo mucho tiempo exiliado en México y que lideraba un grupo de gente que alimentaba mucho su discurso. Menem también tuvo intelectuales cercanos. Uno era Jorge Cis, ¿no? Había otros. Ikonikov, por ejemplo, ¿no? Moisés Ikonikov. Es muy común. De la Rúa también tuvo intelectuales muy importantes durante toda su carrera. Uno fue Natalia Botana. No durante la presidencia, pero sí cuando era senador. Entonces, es muy común que se busque gente que te dé ideas, que te dé frescura, que te dé muchas veces capacidad de ver cosas que no ves
por la dinámica terrible de la gestión que día a día te consume. Y yo diría también que traduzcan a un lenguaje digerible y políticamente correcto, incluso algunas medidas que son antipáticas para la sociedad. A ver eso, Eddie. Perdón, Margarita, eso estoy Claro, o sea, yo creo que el intelectual junto al poder, Gramsci hablaba, admirado por Rosichner, bueno, mencionado antes de arrancar. Por Cristina, en realidad. Hablaba de intelectuales orgánicos, o sea, el intelectual comprometido con la gestión pública, no el intelectual alejado de mirando desde afuera, desde la tribuna, analizando desde la tribuna. La experiencia de los intelectuales que mencionaba Sergio en el arranque tuvieron ese papel, nutrir a los presidentes de una traducción, de un lenguaje que tenga un origen elevado, pero que tenga una traducción digerible para la sociedad y que incluso acompañe medidas que en la Argentina siempre son conflictos, en cualquier país, pero medidas de ajustes, antipáticas o llamadas antipopulares o lo que fuera, tratar de encontrarle la vuelta, encontrarle el porqué de la necesidad de que una mala medida genere un buen camino. ¿Qué decías, Margarita o Francisco? No, que es, mucho, imprescindible en realidad la interacción entre el intelectual y el político, ¿no? Y yo lamento, creo que en los últimos años no hubo tanto en la escucha de los últimos presidentes intelectuales que realmente le hicieran un poco el oído. Me da la impresión que Carta Abierta funcionaba más como un apéndice por afuera que no ahí dándole consejos. Yo creo que es una relación imprescindible para que el político pueda no solamente adaptar su propio discurso, sino contextualizar sus decisiones también. El poder interpretar una realidad de una manera distinta. Ahora, el riesgo a veces es que la intelectualidad lo saque del cable a tierra que el político es el que tiene que poner. Ahora, Alejandro, como estás entrando a esta mesa y nos gusta que tenerte, pues vamos te voy a pedir que nos hagas... que discutamos algunas cosas, tirá alguna idea como para que la podamos degustar entre todos. Yo hoy leí, por ejemplo, que no llega a ser libro, pero una de tus publicaciones, que es Querido Mauricio. Vos le hablás o le escribís, eso creo que fue una publicación en internet, le hablás a Macri. Y yo saqué varias ideas de ahí y las quiero hablar. Por ejemplo, hay una frase donde vos decís: hay que desactivar la estúpida veneración del pensamiento crítico. Yo vengo de 10 años en donde me decían que el único y el verdadero pensamiento que había que tener era el pensamiento crítico. Te leo, vos estás cerca, sos asesor de Macri, y necesito entender y que lo charlemos. ¿Qué es para vos desactivar la veneración del pensamiento crítico? Creo que hay una errada caracterización de la inteligencia cuando se dice que lo que corresponde como desarrollo de un pensamiento es tener una mirada crítica respecto de la realidad. Como si la matriz básica tuviera que ser la sospecha respecto de las cosas que suceden en el mundo. La mirada atenta a desactivar las trampas. Yo creo en otro tipo de intelectual. Hay un intelectual crítico, es intelectual, digamos, convencional o progresista, entre comillas. Yo creo en un modelo intelectual distinto. Dame un ejemplo de pensamiento crítico, por ejemplo. Bueno, Carta Abierta. O digamos, incluso toda la década... Pero Carta Abierta era crítico con los Kirchner, ¿no? Era crítico respecto de la sociedad. Digamos, el gobierno de los K fue un gobierno opositor. Siendo gobierno eran opositores, estaban en contra. ¿En contra de qué? En contra de definía como una minoría. O sea, es lo que me gusta pensar como política de lucha. Identificás un enemigo y ese enemigo te hace adoptar una identidad. Para ellos todos eran enemigos. Entonces, el pensamiento crítico una cultura de la confrontación por la confrontación misma, ¿no? El pensamiento crítico es básicamente eso, la sensación de que hay un enemigo, un mal que predomina y que el pensamiento tiene que desarrollar una inteligencia para advertir y combatir ese mal. Y en los últimos años el kirchnerismo veía enemigos en todas partes. Sí. El campo, Mañeto... Es una política basada en la lucha que necesita enemigos constantemente. Pero hay otra política, es una política de desarrollo, que es creo la que estamos implementando hoy, en donde el intelectual puede acceder a otro tipo de roles. Un pensamiento que tenga más que ver con el conocimiento, que tenga más que ver con la creatividad y la innovación. Es decir, un pensamiento que no esté en contra de la realidad, que entienda que la civilización es un fenómeno que ha salido bastante bien y que toda mejora tiene que ver con ese aprecio por lo que se ha conseguido y no con la posición insatisfecha de estar siempre denigrándolo todo. Y otra cosa que también les pregunto y lo quiero batir, y ahora nos metemos con muchas cosas que han pasado en Argentina hoy. Otra de las cosas que aparecen en esto que es esta carta o en este mensaje que le mandás o le das a Macri antes que sea presidente, hablabas de que las juventudes en el último tiempo, vamos a poner la cámpora, creían más en lo simbólico que en lo real. O sea,
que rechazaban totalmente el mundo dado y que les encantaba vivir en un simbolismo. Sí. A ver, explícame eso. Yo creo que no es propio solamente de las juventudes. Creo que es lo que explicamos cuando decimos que el progresismo es un tema que sucede en el nivel del discurso. El progresismo es un fenómeno discursivo, tiene que ver con lo que decís, no con lo que haces. El progresismo es un fenómeno discursivo. Claro, si vos decís las cosas correctas y decís que sos popular, que te importan los pobres, etcétera, después podés hacer desastres, porque como ya dijiste que estabas a favor de los derechos humanos y de las buenas causas, estás exculpado, porque en el nivel de discurso pagaste el peaje necesario. Muy interesante eso. Me acuerdo una vez haber presenciado una discusión en la tele entre Lombardi y Horacio González. Horacio González dijo, ustedes están vaciando el discurso político. Y a mí me molestó. Y después entendí que estaba diciendo algo positivo. Estamos vaciando el discurso político. Porque no nos interesan los fenómenos de discurso, nos interesan los fenómenos de realidad. Nosotros queremos transformar el país. Estamos, digamos, ayudando a consolidar un proceso de crecimiento. ¿Y Macri es progresista? Ahí tenemos dos opciones, entre entregar la palabra progresismo al progresismo, que se autodenomina progresista, que creo que es lo que corresponde, y ponerle comillas y decir en realidad se trata de un movimiento retrógrado, conservador y reaccionario, o bien decir no le regalemos la palabra progresismo, el verdadero progresismo es esto. Para no ensuciar los términos, yo creo que hay que aceptar que eso es el progresismo, ese movimiento impotente de lucha, crítico, que no logra nunca transformar realidades. Ahora, la realidad no puede volverse en determinado momento insoportable, porque llegará el momento en que hoy el jefe de gabinete diga hasta que la justicia no resuelva el tema de las tarifas, no se pagan las tarifas. O sea, en la demanda social, la reacción social se transforma en demanda judicial y la demanda judicial arrincona una medida del gobierno que fue una de las sustanciales de este tiempo. Hay otra cuestión también. O sea, es una realidad insoportable. Yo pienso exactamente lo contrario, ¿no? Yo creo justamente que el progresismo no es discurso, el progresismo es gestión. Y el problema es que cuando vos haces gestión sin ideas, las ideas del progresismo son... Lo que pasa es que los Kirchner se decían progresistas. Por eso, y voy a eso y ahí está la diferencia. El progresismo es gestión y no es discurso, no es piripipí. Ahora, la gestión tiene que tener ideas. La búsqueda de la igualdad es el objetivo del progresismo. Y cuando la gestión no tiene ideas, los que manejan la gestión son los negocios. Perdón, los kirchneristas y ese es el gran problema. El kirchnerismo lo que mostró fue la hipocresía de un discurso. Bastardearon el discurso progresista porque hacían exactamente lo contrario. No es progresista robar. Escuchame una cosa, no los podías correr por izquierda los Kirchner. Bueno, a mí nunca me gustó hacer ese tipo de concesiones, la verdad. Cuando vos mirás los 12 millones de pobres, ¿quién le cree el discurso progresista? Si hubo una cosa hipócrita y mentirosa, fue el progresismo de los Kirchner. 12 millones de pobres. Jamás hicieron una reforma al sistema impositivo para que paguen más lo que más tienen. Ahora, los grandes capitales financieros. Hasta la mitad de la década ganada, la amplia mayoría de la dirigencia política, social, empresarial, de lo que fuera, era kirchnerista. O sea, Cristina gana elecciones con el 54% de los votos, 55% de los votos. Una eficacia comunicacional extraordinaria. Y porque se había muerto Néstor. Claro, yo digo hasta el momento ese, cuando ellos construyen el dolor mito de Néstor. Yo no creo solo en esas cosas porque la gente vota por cómo le va económicamente parte de la estrategia, también. No, mira, Menem fue reelecto porque se murió su hijo. Y Cristina fue reelecta porque se murió su marido. Yo no creo que de la Rúa haya adoptado la convertibilidad, con lo cual ganó las elecciones. Y déjame decir lo siguiente. Adoptando la convertibilidad. Déjame decir lo siguiente. Era porque era popular. Yo no creo sinceramente que Cristina y el cristinismo o el kirchnerismo hayan sido progresistas. Claro. Ellos se llamaban nacionales y populares. Y yo creo que ellos amaban tanto a los pobres que los multiplicaron. Pero bueno, es una postura personal, ¿no? Me meto con el tema de hoy, pero decime vos, cerrá, Sergio, esto. Siguiendo la idea de Margarita, si vos mirás algunas experiencias de la izquierda democrática europea entre 1960 y mediados de los 80, efectivamente es una izquierda que logró mejorar los estándares de igualdad, mejorar la educación, construir lo que se llamó el estado de bienestar. Muchos creen que eso es fiscalmente no sustentable, que genera mucho gasto, que la demografía no te ayuda porque hay muy pocos trabajadores activos financiando los pasivos, pero es cierto que esa experiencia fue exitosísima y es todavía lo que te explica hoy que países como Dinamarca, Finlandia, Noruega o Suecia sean de los países más
desarrollados del mundo, ¿no? Déjame que diga una cosa. Y me meto con Pérez Corradi, me parece que dale, y tiene seguir a esta altura del partido dividiendo el país y la discusión política, ideológica y filosófica en kirchnerismo y antikirchnerismo me parece que recontra atrasa, saca la pelota de la cancha de la realidad, va en contra de la historia, no ver lo que nos pasó fuera de lo que sucedió en el final de un proceso que terminó con 2001 y 2002, donde voló todo absolutamente por el aire y donde emergieron dos dirigencias políticas a la vez y que se fueron desarrollando en ese momento, que fueron kirchnerismo y macrismo, como hijos del mismo proceso político. Uno en el poder ganando con el 22,4% de los votos y otro escalando de a poquito desde la ciudad de Buenos Aires hasta convertirse en el otro polo. Ayudados e interactuados entre los dos, fomentándose en una discusión que cuando engrandecía uno se empequeñecía el otro y así fueron llegando. Yo creo que el tema de progresismo no progresismo, kirchnerismo antikirchnerismo, o sea, veamos los procesos y después veamos cómo actúan las personas en los procesos, porque si no, no vamos a entender, o sea, el pueblo argentino va a estar siempre condenado a ser estúpido cuando tiene procesos políticos que apoya. Y yo creo que la estupidez no es lo que domina en los procesos políticos socialmente, sino que dominan algunos resultados y después la apropiación de esos resultados por parte de quienes se adueñan de la idea como si la idea soy yo, el Estado soy yo. Y convierto esto en una pelea de poder eterna. Eso era Cristina, el Estado soy yo. Eduardo Ibar Pérez Corradi declaró, esta es la quinta, declaró ya 5 veces, hoy no declaró, pero esta ¿En qué causa, Eduardo? Esta es de ayer. Donde está con Servini Curi. Exactamente. En un momento determinado nombra esto. Romano comenta en la reunión que había pasado lo de Antonini Wilson, habían entrado 17 valijas, que las otras 16 valijas habían entrado por régimen diplomático, que era para la campaña de Cristina. Aparece Cristina ya en el escrito nombrado. Que entró entonces la valija Antonini Wilson no habría sido una, según Pérez Corradi. No era una de 800, sino que eran 17 y sumaban $5 millones distribuidos en 17 valijas, que la de Antonini no había pasado porque él era el único que no tenía pasaporte diplomático. Y habla de la PCA. Atención con la PCA. ¿Qué es la PCA? La Policía Dice que la regla, la gente del gobierno lo había hecho con la PCA. Para entrar las valijas con guita. Esto lo dice Pérez Corradi. 2007. Sí. Pérez Corradi. Y Pérez Corradi después habla, en un momento determinado, de otro hombre clave del kirchnerismo. También a principios del 2007, Fuchs me comentó y me ofreció si quería, que había comprado 20.000 hectáreas en el sur, en Santa Cruz, que las había comprado a $50 la hectárea, que la transferencia se había realizado a valor fiscal $5 y que los otros $45 los agarraba Rudy Ulloa para repartirlos entre el gobernador y otra gente. El gobernador era Néstor Kirchner. Digo, sigue hablando. Sí, 2007. Perdón, era presidente. Claro. El gobernador Acevedo en ese momento. Acevedo. ¿Tenés algo vos? Y quiero escuchar. Tengo algo yo. Perdóname, Eduardo, pero vos tenés expediente judicial, yo tengo Wikipedia. Para hablar de la credibilidad de Pérez Corradi y de si alguien le está armando el discurso o no le está armando el discurso, pues yo creo que todas las cosas que dice Pérez Corradi son absolutamente incomprobables. Andá a buscarme 16 valijas cuando aquella chica tan bonita de la Policía Aeroportuaria, Telpuc, no está ahí ya para encontrarlas y el tiempo ha pasado. Pérez Corradi metió en la última declaración, no la de ayer, sino la anterior, en un brete bárbaro Ernesto Sanz, dirigente importantísimo del radicalismo. Eventualmente se lo menciona como candidato a jefe de gabinete, por ejemplo, entre otros cargos que hasta ahora él ha rechazado tener. Esto es Wikipedia. Wikipedia, el lugar donde los niños no deben ir a buscar información porque muchas veces no es seria ni es de primera mano. Y hay muchas cosas falsas, pero acá... ¿Cómo en las declaraciones de Pérez Corradi? No, lo que pasa es que lo que declaró Pérez Corradi está en la página de Ernesto Sanz de Wikipedia, que lo voy a mostrar ahora. Denuncias contra Ernesto Sanz. Otras. En 2007, un testigo en la causa de la efedrina acusó a Ernesto Sanz de cobrar 200.000 euros de personas ligadas al tráfico de la efedrina. ¿Qué significa que la sacan ahora, de ahí para vos? Bueno, esto tiene que ver con un testimonio de un tal Alberto Galvarini, que estuvo involucrado en la causa y que declaró como testigo que teóricamente en la cárcel se había enterado de eso.
Pérez Corradi puede haber sacado, o le pasó lo que dice que le pasó y se enteró porque se lo dijeron, de Wikipedia, o a través de sus abogados conoce lo que se dice en el expediente, o fuimos armando la declaración con lo publicado, porque me parece que o sea, el periodismo tan cuestionado ha escrito tanto durante todos estos años sobre tantas cosas que vos podés armar una historia fantástica agarrando el archivo de los principales medios de la Hay una cosa, es cierto que es difícil de creer, pero en este caso hay cosas que coinciden con la policía aeronáutica. Por ejemplo, que no había una sola valija, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan que lo que se decía, no sé si 17, pero que había más valijas? Nunca nadie dio ese número claro, tan exacto, ¿no? Nunca. Y que Antonini Wilson se había quedado, tomó mucho champán en ese vuelo y se quedó en el baño, se demoró y cambió la guardia, y ahí entra la chica esta, Luján Telpuc, que venía totalmente... sin saber nada. Lo que pasa que lo que dice Pérez Corradi es que tenían todo arreglado con la PCA, pero no con la policía aduanera o con... Entonces él, cuando ella lo quiere frenar, el tipo se pone peor, la torea y ella directamente dice no pasa. Ahora, pero vayamos al punto, ayúdame Francisco, ayúdenme todos. Esto es de película, ¿no? Que entren 16 o 17 o 18 valijas desde Venezuela cargadas de dólares por una campaña. Esto es de una película que vos ves... A mí no me asombra nada. Viendo tantos dólares volar por los aires, a mí no me asombra nada. Pero en ese momento, además, lo de Venezuela era el modo de sacar, tenía control de cambios y hacían lo que se llamaban notas estructuradas, ellos con bonos, ¿te acordás? Sí, claro. Bonos, operaciones contra el Bolívar paralelo. La única manera de sacar la plata de ahí era con valijas. Por eso te decían en ese momento, el petróleo estaba a 140, te decían los hombres de finanzas, hoy tener un avión para sacar plata con valijas vale mucho más que el barril a 140. Discúlpame, ¿cómo lo sacaban? Perdón, no entiendo. Porque la ganancia quedaba del lado venezolano. Ellos... ¿Pero no te controlaban en Venezuela cuando salías con la... No, porque era todo en negro. Vos te queda una valija del lado venezolano, vos no lo podés sacar, porque tenés control de cambios, igual que tuvimos acá hasta hace poco. Dale. Eso te queda en físico, diría Fariña, te queda del lado venezolano. La única manera de sacarlo con control de cambios es en una valija. Y tengan en cuenta además que un gobierno maneja todo, la base aérea militar. Yo cuando fuimos con Bebida a Australia, me acuerdo, una delegación cuando inauguraron el reactor nuclear, yo no pasé por migraciones, y cuando salí, iba solo, señor, usted nunca entró en Australia, me decían, porque las delegaciones se mueven así. Entonces acá era muy importante, por eso yo creo que el aeropuerto tiene que saber mucho más de lo que se ha dicho hasta ahora. Recordemos además en ese momento que se había instalado lo que se llamó la diplomacia paralela, ¿no? Por primera vez todos los negocios en la relación bilateral entre Argentina y Venezuela no se manejaban por la Cancillería, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino por el Ministerio de Infraestructura. Eso lo manejamos un hombre llamado Uberti. Uberti era el que venía en ese avión, en el avión de PDVSA. Ahora, Margarita, vos que estás en el asunto judicial, y que yo creo que acá hay cosas que nosotros tenemos que plantearnos en defensa propia, no en defensa de otros. Que los bolsos de López y la plata de la caja de Florencia y los campos de Báez generen la percepción de que esto era un carnaval absoluto de plata, no prueba el carnaval absoluto de plata. Que haya el rumor de que había 17 valijas porque hubo una, no prueba que hubo 17 valijas. Entonces yo lo que creo es que en el momento en que la justicia tiene que juntar... Yo te insisto, además que lo diga Pérez Corradi menos lo prueba. Que lo diga Pérez Corradi, un prófugo profesional, un traficante de estupefacientes y lo que sea. Yo lo que digo, en el momento en que hay que ajustar las pruebas, lo que deberíamos reclamar todos nosotros es que se atengan los fallos de los jueces con celeridad, con apuro y con seriedad a trabajar en base a las pruebas colectadas. Ojo que hasta ahora Pérez Corradi solamente de pico, digamos, hablando, prueba cero todavía. Todo esto va a ver, son hechos incomprobables, todo esto es cuento. Fariña. ¿A dónde me lleva Fariña? A que López tiene... Pero Fariña sí da datos concretos. Sí, que Báez tiene propiedades. O sea, es una ruta de las propiedades. Ahora... Para seguir la ruta de las propiedades de Lázaro Báez, había que leer la revista Noticias y otros medios que decían dónde estaban las propiedades de Lázaro Báez. Ahora vuelvo a lo que sigue diciendo Pérez Corradi. Pero vos tenías algo para decirme, pero yo también tengo una pregunta. Primero, si querés arrancar vos, mi pregunta es si existe existe, por supuesto que existe, pero si estás de acuerdo con el término cleptocracia. De esa manera definió
al último gobierno kirchnerista Sergio Berenstein en esta mesa? Me gustaría seguir de vuelta. Si lo dijo Sergio Berenstein, me parece una palabra muy adecuada. ¿Quiere que me corra? Claro. No, sí, me resuena, me parece bien. Yo creo que está como, de alguna manera, la gente estamos obteniendo la confirmación de algo que sabíamos a medias, ¿no? Un poco también como en la época del proceso, se sabía a medias que había una cosa ominosa y espantosa dando vueltas, pero empezó a confirmarse cuando ese periodo terminó. Del mismo modo ahora estamos obteniendo la confirmación de una gran estafa y la gente en general empieza a referirse a este proceso en esos términos. Fue una estafa, nos ilusionaron con algo que en realidad no era cierto, era, si querés, una cleptocracia, hacían pases ilusionistas para ocultar en definitiva un movimiento de guita muy digamos, tremendo, ¿no? Incorrecto. También creo que ahora está entre nosotros la pulsión del voyeur. Todos nosotros queremos tener detalles. Y a mí me gustaría tener audios. Cuando aparece un audio de estos personajes hablando entre sí, como cuando apareció el de Lía con Jalil, todo eso, los devoramos, porque es la misma pasión que nos hace ir al cine o leer novelas. Queremos saber cómo fue, cómo son los personajes. ¿Qué genera? ¿Por qué genera? A ver, dame una explicación desde la capacidad que tenés vos para articular un pensamiento, una idea. ¿Por qué genera esto? Déjamelo decírtelo en idioma nuestro de televisivo. Genera rating, sí. Pero genera rating acá y en un taller mecánico. Sí. Ayer me contaba mi viejo, fue a una tornería a tomar mate con los amigos, y en la tornería los torneros estaban hablando de la guita de las cajas de seguridad de Florencia. O sea, es como pornográfico. Sí, porque la ven física. Yo creo que estamos como desnudando a los hombres públicos, hombres y mujeres públicas. Estamos viendo la otra cara. En general, el político convencional, ese mismo político que hace años el excepcional politólogo Sergio Berenstein describió como personas que se aburren con la gestión, el político de antes lo que quería era rosquear. Te hacía un par de cloacas para simular que estaba haciendo algo, pero lo que quería era rosquear, ver a quién ubicaba, qué contrato. Bueno, el político convencional es una persona que tiene una personalidad impostada, que miente. Lo ves hablar, cualquier reportaje, y está fingiendo que es una persona correcta, proba, no sé qué. Y ahora aparece la cara oculta de estos hombres probos, de estos grandes hombres y estas grandes mujeres. Y me parece que estamos al mismo tiempo ensayando una época de verdad distinta. Porque el líder actual, Mauricio, o electo su equipo, tiene una onda completamente opuesta. Olvídate un segundo de sos asesor de Macri y ayúdame a pensar en la mesa. Yo quiero que me des una explicación, por ahí Eddie desde el periodismo tiene otra, él desde la ciencia política tiene otra, Margarita desde la experiencia tiene otra, Francisco desde su experiencia periodística también, Eduardo. Yo te podría decir por ahí es imbecilidad o qué. ¿Cómo puede ser que habiendo manejado 10 años el poder de Argentina, los enganchen con una caja de seguridad con 5 palos y medio? Digo, si manejaron todo, servicio de inteligencia, hasta se les perdió un misil, ¿cómo puede ser que, a ver, qué es eso? ¿Impunidad? ¿Qué pasa por la cabeza de aquel que maneja poder? ¿Cree que nunca le va a pasar perderlo? Yo creo que se trata de personalidades muy precarias, bastante psicopáticas, que cuando tienen una situación de mucho poder, creen en la ilusión de que eso es para siempre. Y también creo, como bien señaló él, que las elecciones no se ganaron por la vía de la ideología, se ganaron por una situación económica más o menos acomodada y por un temor del 2001. No es que el pueblo, la gente compró el verso de la liberación. De alguna manera se creía que las cosas estaban más o menos acomodadas. Hay una forma de razonar que a mí me parece muy falaz. Campos de Báez, bolsos de López, caja de Florencia y otros casos, todos chorros. Cambiemos de tema y nos vamos a dormir. No. Campos de Báez y la Rosadita, me falta. Campos de Báez, la Rosadita, los bolsos de López y la caja de Florencia. Cada uno de esos casos que pueden estar relacionados con una matriz de quedarse con plata del Estado. Están relacionados. Tienen una vida y una realidad propia. Esos campos de Báez fueron comprados hay que ver de dónde venía el dinero, dónde salía el dinero y en qué circunstancias. De la plata que le daba López a través de Cristina. Y en qué circunstancias se hicieron las compras. El dinero de la Rosadita sabemos que lo están contando. Lo que no sabemos es a dónde iba y de dónde venía. Los bolsos de López, sabemos que un par volaron por la tapia y después nos dimos cuenta que las hermanitas lo recibían graciosamente. ¿De dónde venía esa guita? ¿Cómo se compuso la caja de seguridad de Florencia Kirchner? Porque también vos podés decir que una caja de seguridad no es un convento, no, es una caja de seguridad como millones de personas. No, quiero llegar a que llega el momento de la verdad y que, o sea, no sé, tal vez vos quieras llegar a que con todos chorros nos conformamos, yo no, porque yo creo que lo que hay que romper es la matriz de la corrupción que no empezó con los Kirchner en la Argentina.
Yo cubrí el menemismo y eran muy chorros. Cubrí el resto y eran muy chorros. Acá se compró una reforma laboral, las condiciones de trabajo de los trabajadores de la Argentina, con $5 millones repartidos en bolsos, y fueron todos sobreseídos, hasta el arrepentido. ¿Qué me quería decir? No, para mí la pregunta sería si una conversación de este tipo, como la de esta mesa, no está siendo de alguna manera cómplice del fenómeno de la corrupción al no poder hablar de otra cosa. Entiendo que estamos fascinados, hechizados como Guayer por este fenómeno y que nos estamos de alguna manera sacando a la luz pública cosas que estaban medio escondidas. Pero tampoco tenemos que relamernos eternamente con esto, porque... Ahora, ¿sabes cómo te contestan los Kirchner o quienes apoyaban el antiguo gobierno? Te dicen, cuando vos hablas de eso, te dicen, háblame de Panama Paper. Te tiran con esa. Pero está muy bien. ¿Qué haces cuando te contestan Pero eso? si eso está en la justicia, tenemos un presidente que se expone de manera natural y con todo su deseo siempre lleva a toda la justicia. ¿Cómo lo hablan internamente lo de Panama Paper? No se habla mucho internamente de eso. Es simplemente algo que hay que exponer. Mauricio dijo toda la verdad. ¿Por qué no? Pero por supuesto, puso a disposición de la justicia... ¿Toda la verdad? Sí, y puso... Pero él no tiene por qué saber yo no tengo por qué saber toda la verdad, pero te digo lo siguiente. Yo conozco a Mauricio hace más de 10 años, yo vengo de un ambiente intelectual, rockero, nada que ver con un ingeniero deportivo. O sea que en el proceso de conocernos e ir teniendo una relación personal, para mí fue de alguna manera sometido a todo tipo de sospechas, porque yo también leo la prensa y de alguna manera digo, este tipo no será... A lo largo de estos 10 años pasó todas las pruebas. ¿Pero no te hizo ruido cuando... No, ya no me hace más ruido, porque estoy convencido de la empresa? No me hizo más ruido, yo estoy convencido de la rectitud de Mauricio. La pregunta, Alejandro, si respeta intelectualmente a Mauricio Macri, porque me parece que eso es lo que él con sustancia puede contestar. Para mí, digamos, la intelectualidad no es un valor en sí. Hay mucho intelectual que tiene un nivel de estupidez increíble. Entonces, para mí, el hecho de que alguien lea muchos libros o vaya a tener una carrera ya no es indicativo. Pero a Mauricio lo respetás intelectualmente. Pero por eso te digo, estoy, digamos, tratando de darle un marco a la palabra intelectual. No tengo respeto intelectual, tengo respeto humano, que es algo todavía mucho más valioso. Y no necesito una persona sea culta. De repente, Mauricio no tiene el nivel de cultura de un intelectual, no es una persona formada en filosofía y letras. Pero es una persona que es ingeniero, lo cual es una formación muy valiosa. Y tal vez muy útil para ese rol. Y distinta. Y tiene sus inquietudes intelectuales y conozco su sencillez y su, digamos, su autenticidad. Y para mí esos son valores fundamentales. Alejandro, vos dijiste que todos los políticos mienten, ¿no? Eso entendí yo. El político convencional, digamos, el político de siempre, el de la corporación la pregunta política, tiende a impostar una personalidad. ¿Macri miente? No, a eso iba. Yo creo que Mauricio, tanto como Marcos, como María Eugenia, como, digamos, el tono general de este equipo de gobierno, es un tono muy auténtico. No son personas que se creen nada, no se están haciendo los superiores, ni quieren culto a la personalidad, ni están fingiendo una personalidad. Son personas sencillas que responden todo lo que le preguntás de la manera más natural posible. Son personas accesibles y naturales. Para mí, eso es mucho más valioso que ser intelectual. Sergio, y voy por este lado, Margarita y con Francisco. Es muy importante, Ale. Él decía, tenemos que reconstruir todo este proceso para dar fin a esta materia de corrupción. Eso es muy importante y lo tiene que hacer la justicia. Yo creo que hay otra verdad, que es lo que la gente empieza a capturar a partir de información, de las imágenes, del sentido común, que es previo. Y por ahí hay un facilismo o no se recorre todos los procesos que deberían darse, pero es inevitable. La gente quiere saber cómo le robaron, por qué le robaron, quiénes le robaron, la sensación de privación, dónde está la guita que le robaron, con el esfuerzo que tienen que hacer para pagar la tarifa, pagar la escuela, llegar a fin de mes, es tan enorme que encima ver lo impúdico que fue este proceso, es como que reaccionás de manera muy natural y no puedes evitarlo eso, Eddie. No puedes pedir a la gente que tenga la rigurosidad. No lo niego, pero el trabajo de los periodistas no es el de la tribuna. O sea, la conclusión de todos chorros puede dejar tranquilo a aquel que no tiene tiempo para dedicarse a otra cosa y quiere decir, a ver, vos que trabajás de esto, decime. Me parece que el trabajo del periodista, el trabajo del fiscal, el trabajo del que tiene otro tiempo y se dedica específicamente a eso, tiene que ser un poquitito más sofisticado. Pero el trabajo del periodista también es mostrarle... Para no unificar al público en el sótano, sino tratar de unificarlo lo más arriba posible. Eddie, y creo que vos lo vas a entender, el trabajo del periodista es, si conseguiste la imagen de la Rosadita, mostrarlo. Obvio, si tenés la imagen de las cajas de Florencia, mostrarlo. Si tenés las declaraciones de Pérez Corradi, ¿qué es lo que dijo? Lo mostrás. Y eso tiene un poder político destructivo absoluto. absoluto. Margarita.
No, a mí me parece bien lo que decía recién Alejandro, en el sentido de que llega un punto en el que ya estamos en el límite de andar relamiéndonos sobre la discusión de las causas de corrupción. Yo sobre todo me siento de esa manera, ya como un poco cansada y harta de toda esta situación, y lo que digo es, hice todo lo que debía hacer y llevé toda la justicia. Ahora que siga la justicia. Se lo agradecemos. Ahora, la salida de eso no son los Panama Papers. La salida es decir, ¿qué pasó con la corrupción? Y bueno, frente a la corrupción lo que tenemos hoy es la crisis de la matriz energética que Macri no puede resolver. Yo la verdad prefiero criticarlo a Macri o reclamarlo y demandarle a Macri por los Panamá porque no resuelve hoy el problema de la inflación. Me parece que la salida no son los Panamá, la salida es la pobreza y cómo resolvemos ese problema. La salida es que hacemos hoy con una Argentina que no crece hace mucho tiempo y frente a la cual el gobierno está desorientado. Francisco, vos has escrito... para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Y después quiero preguntarte algo sobre el gas. Si no va un empresario preso, para mí, el kirchnerismo va a volver disfrazado de otra cosa. A ver, repetime eso. Si no va un empresario preso, el kirchnerismo, como pasó en Brasil, el kirchnerismo va a volver disfrazado de otra cosa. Coincide un poco con lo... No, pero un empresario... El elenco estable son los empresarios. Los políticos pasan. El sistema no cambia, ¿por qué? Porque hay un elenco estable que está acostumbrado a convivir con la corrupción. Lo que en Brasil cruje el sistema político porque fue el empresario más poderoso. 6 veces Paolo Roca. Ese fue el que a ver, pará, explícamelo. ¿Quién fue en cana en Brasil? Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora Odebrecht, la más importante de Brasil y la que Lula llevaba a Angola, a Venezuela, con inversiones y con negocios en la Argentina también. Fue preso ese tipo. Ese está preso. Ese tipo nunca se pensó jamás se pensó come barritas de cereales en la cárcel. Nunca se imaginaron los brasileños y por eso cruje todo el sistema, porque está todo el sistema embebido en la corrupción. Entonces lo que yo digo es, si no va un empresario preso, van a pasar los políticos, pero van a seguir, la mecánica sigue siendo la misma. El kirchnerismo por ahí se diferencia en montos, a vos donde vistos. Donde apuntás es decir, muchachos, la próxima vez que le vengan a pedir una coima, el que la pague va en cana también. Claro, lo que digo es que es un problema más profundo, es un problema moral, que no hay una razón para para ser ético en la Argentina. No hay una razón para ser ético. No hay un motivo, ni personal... se puede decir, ni en la política, bajo ni hay incentivos sanciones, a la buena política. Ni siquiera hay sanciones. Entonces, ¿por qué vos le vas a decir a un empresario que deje de pagar coimas si en realidad no tiene ni sanciones ni tiene prejuicios? Y hay una discusión hipócrita sobre el financiamiento de la política. Eso es muy importante. Donde no queremos que el Estado sostenga la política, no queremos que el privado sostenga la política, pero la política se va a sostener de alguna manera. ¿Cómo se sostiene? También el kirchnerismo creó una nueva burguesía empresaria. Hay un empresariado que es el que triunfó, el exitoso, el que se llenó de plata, que no es el tradicional. Los amigos del poder. Claro, que son los empresarios de la obra pública, los empresarios del juego, muchos empresarios de medios de comunicación. Los que crecieron económicamente fueron esos nuevos. Los industriales en la última década no ganaron. Ahora, Margarita, nosotros que militábamos juntos en el Morón, en los años 80, cuando la democracia recién empezaba. En aquel momento se hablaba de los capitanes de la industria. Y los capitanes de la industria eran grupos económicos que rodeaban al poder político y hacían negocios. Cuando están hablando de empresarios, que los empresarios en Argentina no cambian, ¿es por esto que no cae ningún empresario que no cae debido, Francisco? Vos has investigado mucho esto, sí, a ver, explícame. Bueno, un poco... Carrió lo insinuó en un momento, en una pelea que tuvo con Bonadío, que ella decía, están apuntando a Cristina porque debido de alguna manera ha hecho muchos favores, entonces forma parte del sistema político. Cristina hoy está fuera del sistema político, debido sigue formando parte, hasta ahora hasta tiene fueros. Entonces, al no haber sanciones, ¿qué pasa por ejemplo en Alemania con Siemens? Siemens es corrupta en todos los países menos en Alemania, ¿por qué? Porque tiene sanciones. Skanska, sueca. Jamás allá. Claro, allá nunca. Entonces, ¿cuál es un sistema? Estados Unidos también tiene muchas sanciones internas al soborno y salen y sobornan afuera. Sancionada en Estados Unidos y tuvo que haber una multa espectacular. Claro. Hoy las empresas en el mundo, y IBM también, los bancos internacionales han pagado miles de millones de dólares de sanciones. Por eso yo lo que digo, tenés borró de plumazo 17 gerentes. O la sanción o el principio. Si no tenemos el principio, tengamos la sanción. Vos hablabas de un empresario preso. Yo creo que más importante, o tan importante como un empresario preso, es que haya reglas que se cumplan a fondo.
Si tiene que haber alguien preso, que caiga. Si hay que poner una multa, que ponga una multa. Que funciona como ejemplo, digamos. Bueno, pero en Brasil seguramente el empresario de la obra pública que venga se va a fijar 2 veces antes de pagar. Por ejemplo, la delación premiada todavía no tenés. Explícame la relación, para entenderte un poco más. La relación, perdón, explícame la relación con Venezuela de los últimos años de Argentina. Explícamela fácil. ¿Cómo era esa relación? ¿Por qué estábamos tan cerca de Venezuela? Nos regalaban el fútbol. La relación con Venezuela es la caja más importante de corrupción de los últimos años y nadie está pensando en eso. O sea, estamos discutiendo los 5 millones de dólares de Florencia. A ver. Pero por ahí pasaron todas las compras de combustible líquido. Yo vengo discutiendo eso hace años, te digo, no hemos logrado penetrar. Pero yo no he logrado ni siquiera que este gobierno me dé datos de eso. A ver, entra, dale. Es una caja negra. Nosotros le dábamos supuestamente ganado en pie, era un fideicomiso. Nosotros le dábamos ganado en pie y maquinaria agrícola. Y ellos nos daban combustibles líquidos. A veces había un trader, un intermediario que era la propia PDVSA. O sea que había 3 jugadores. Y las importaciones se hacían a través de YPF o de Camesa en Argentina. Todo eso nunca se transparentó. Son cientos de millones de dólares. Solamente la deuda con PDVSA cuando asumió Macri, creo que era 250 millones. Bueno, 250 millones. Por ahí ha pasado. Macri. De hecho, ¿por qué eso lo manejaba Uberti, que era el que tenía las concesiones de las autopistas? Los peajes, mirá qué ironía. Bueno. Cuando se va Uberti, después de la valija de Antonini Wilson, ¿quién lo agarra eso? Roberto Barata. Siempre son personas del riñón de Devido. Uberti la recordó en la campaña. Barata es su lugarteniente, digamos. Todo eso Baratita, vendedor de lotería. Todo eso quedó Todos jugaban para Néstor, ¿eh? Todos jugaban para Néstor. Todos jugaban para Néstor. De hecho, fíjate una cosa. Las valijas iban a Néstor. Uberti renuncia después del caso de la valija de Antonini Wilson. Como la justicia estaba en otra cosa y la Argentina estaba creciendo y la sociedad ni siquiera sancionaba, Uberti hoy no tiene ningún proceso. Renuncia por el escándalo. Y anda caminando, yo me lo he cruzado a Uberti. 2 cosas de Venezuela, para tener en cuenta. Una muy importante. Venezuela fue crucial, Chávez fue crucial cuando muere Néstor Kirchner en darle protección a Cristina. Fue protección en múltiples aspectos, uno en petróleo, Cristina tenía un déficit energético muy importante y Chávez le prometió petróleo. Y antes un préstamo en dólares muy importante y muy caro. Exactamente. Tuvo que pagar la pero hay otro capítulo poco estudiado, y es que el vínculo con Irán... Eso iba a decir yo. Claro. El vínculo con Irán... Lo dice Nisman en la denuncia que hace del plan de encubrimiento. Empieza a generarse a partir precisamente de esa alianza estratégica con Venezuela. Necesito que me lo hagas más fácil. No entiendo qué tiene que ver Venezuela, a ver, en el vínculo con Irán. Venezuela e Irán ya eran aliados. Sí. Y cuando Cristina... ¿Chávez era aliado de Ahmadinejad? Exactamente. Claro. Y cuando Cristina decide acercarse a Venezuela es cuando Chávez aparentemente la convence de abandonar la causa AMIA y firmar un acuerdo estratégico. ¿A cambio de qué? Ahí hay algo más. Hay algo más. Claro. Bueno. La revista brasilera Veja publicó el año pasado una entrevista que le hacen a 3 militares que eran de lo más alto del nivel del gabinete de Chávez, hoy exilados en los Estados Unidos, y ellos relatan una reunión en la cual estaba el presidente de Irán reunido con el presidente de Venezuela, habían hecho unas inauguraciones, entran después al despacho a un almuerzo, estos 3 dicen haber sido testigos de la conversación, donde le dice, bueno, yo ahora tengo que pedirte un favor. ¿Y qué favor? Necesito que intermedies con la Argentina para pedir 2 cosas. La primera era la colaboración en centrales nucleares, que eran de uranio, exactamente, que eran fundamentales para el desarrollo de lo que quería Irán, y el segundo es que no joroben más con las alertas rojas. El tercer punto. Chávez le dice, déjalo por mi cuenta. Sí. Las 2 cosas van por mi cuenta. Para. El último párrafo. Chávez le dice a Ahmadinejad, quédate tranquilo, yo te consigo que le levanten las alertas rojas. No, pero déjame el último párrafo. A ver. Él le contesta, no te preocupes porque no tenemos límite en la plata que tengamos que poner para conseguir ese objetivo. Claro. Eso es lo que dicen los militares haber escuchado. Está la plata a disposición para llevar a la Argentina para conseguir esto. Plata que le dice
ponemos los iraníes. Claro, y entonces de ahí después viene que muchas de las valijas que entraban en la Argentina, en realidad lo que decían es que venían de Venezuela, pero vía Irán. Origen, la vía era Venezuela, pero el origen era Irán, que eran esos pagos que se estaban haciendo. Cuando Nisman hace su denuncia del plan criminal de encubrimiento de los iraníes, de lo que acusa a la señora de Kirchner, a Timerman y a otros más, él dice incluso que el memorándum de entendimiento tuvo dos objetivos. Uno era resolver el problema de la crisis energética de la Argentina y el otro era la visión geopolítica de la Argentina, que empezaba a establecer ese vínculo geopolítico con Venezuela, Irán y no nos olvidemos después China y Rusia también, ¿no? Ese es el objetivo y eso es lo que dice Nisman en su denuncia. También la relación de Estados Unidos con Irán. A ver, se complica más aún, dice Sergio. Se complica más aún porque hay otro capítulo del cual se sabe muy poco que involucra a la industria de la defensa. Cooperación para defensa con Irán, con Venezuela, que recuperaba, ¿se acuerdan ustedes la trayectoria de la Argentina con el desarrollo misilístico? El Plan Cóndor. El Plan Cóndor, que había quedado aparentemente interrumpido a comienzos de la década del 90. Sin embargo, hay quienes dicen que Argentina siguió desarrollando, bajo de la mesa, algo de esos vectores misilísticos y que fueron recuperados ahora para ayudar a que Irán en su desarrollo nuclear también tuviese la posibilidad de utilizar esta tecnología. Pequeño datito a tener en cuenta, la ministra de Defensa era Nilda Garré, que después pasa a ser la embajadora argentina en Venezuela. ¿Querés que siga? Sí, dale, sí quiero, sí quiero, claro. Bueno, ayer mencionamos que Venezuela era un narcoestado. Y está probado también que parte del financiamiento del terrorismo en Medio Oriente es con dinero de la droga. Si empezás a relacionar estos puntos, no te sorprenda, Ale, que cuando tengamos la posibilidad de investigar a fondo la cuestión del narco, nos encontremos también con esta clase de operaciones políticas. Lo dijo la canciller hace pocos días atrás en su informe en la Cámara de Diputados. Ella habló justamente que el problema del narcotráfico hoy es que están financiando grupos terroristas. En el terreno de las hipótesis siempre, una de las cosas que se dice por la cual pudo haber venido el atentado a la Embajada de Israel, pero sobre todo en AMIA, es por el alineamiento de la Argentina con Estados Unidos y el abandono del plan misilístico, del plan nuclear militar, llamado Plan Cóndor, donde el principal sujeto de colaboración era Irán. Ahora, ¿todo esto no lo vimos, muchachos? ¿Qué pasó en todos estos años? ¿O no nos animamos a denunciarlo? ¿Qué pasó? Bueno, justamente ustedes, Eddie, que han denunciado en Estábamos creciendo al 7%. Pero a ver, explícame, Francisco, ¿qué pasó? Estas preocupaciones son preocupaciones de recesión. Estábamos creciendo y en el fondo no importa tanto. No, en un país leve institucionalmente, un país con instituciones fuertes, esto no pasa. Está controlado el Poder Ejecutivo, está controlada la defensa, está controlada la política exterior, no pasa. Es cierto que la sociedad no demandaba esas investigaciones. Bueno, pero eso es muy importante. Si alguien puede hacer esto, funciona mal. El kirchnerismo controlaba absolutamente todo. En el caso nuestro, en el Poder Legislativo, nosotros hemos pedido interpelaciones a todos los funcionarios, hemos pedido juicio político, de todo. El levantamano de todos estos años hace imposible que pasara ni un pedido de informe. Controlaban absolutamente todo. Yo creo que una manera de ver estas cosas es buscar la foto del día en que Néstor Kirchner anunció el pago en efectivo de 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y ver la foto de todos los que estaban ahí cantando el himno nacional y la marcha peronista apoyando esa medida. Eran todos, solo unos pocos no estaban ahí. Tengo más info del día, pero le quiero preguntar a Rositner, también aparece en algo que has escrito vos, que hay cierta adoración de los malos en la República Argentina. Te lo digo viniendo del fútbol. Todavía hoy es muy común ver en las canchas, ahí está el Lito Tercián, gente que ha trabajado con nosotros muchos años, es compañero ahora, pero trabajamos en el show del fútbol, ver cómo la gente le pide fotos a los líderes de las barras bravas. Yo creo que la adoración de los malos está instalada en el mundo. Vos te metés en redes sociales y hay gente que le pide fotos a capos narcos, se les hace narcocorridos, o sea, se los idolatra. Pero hay como una adoración de los malos en Argentina. Barreda, por ejemplo. Exacto. Y también dentro de la política. Asesino. O sea, no te extrañes que si sale libre López, algún día también firma un autógrafo en la calle. Porque es así, porque lo hemos visto. Si firmó autógrafo Barreda, explícame, ¿por qué? ¿Hay una explicación a esto? Bueno, podemos intentar entenderlo. Una explicación yo no te podría ofrecer de manera cierta, pero me parece que una pista sería
entender cómo estas personalidades que encarnan el mal también son de alguna manera la contracara de los que encarnan el bien puro, ¿no? Como si fuera una especie de juego de figuras un poco extremas en donde el ciudadano común se posterga en función de una adoración de los buenos y encuentra en los malos el pedazo que falta, por decirlo así. Es un fenómeno universal, me parece, tiene que ver con una especie de perspectiva narrativa de los hechos, por lo mismo, por lo que te decía antes, que nosotros tenemos un placer voyeurista en ver estas historias sin conocer lo que estaba oculto. Pero también podríamos agarrar otros rumbos y entender, por ejemplo, que ha habido un aporte de la década reciente del gobierno anterior, un gran aporte que es la manera en la que los argentinos ahora entienden el valor de las instituciones. No porque ellos las hayan respetado, ¿no? Precisamente por lo contrario, pero digamos, yo te lo podría contar a título personal. Para mí las instituciones no eran tan importantes, hasta que me di cuenta, gracias a la manera en la que fueron absolutamente desconocidas, hasta qué punto depende de las instituciones el hecho de que una sociedad funciona. De eso que antes me parecía un formalismo ridículo, una cosa de amanerado franceses, en realidad ahora entiendo que es algo fundamental de la vida cívica. Otra cosa que te pregunto, Alejandro, y quiero charlarlo con ustedes en la mesa, tiene que ver con las categorías con las que se dominaba en el último tiempo Argentina. Por ejemplo, a la sociedad rural hacía tiempo que no iba un presidente, y el otro día estuvo presente el gobierno y lo han acompañado de pronto a Echeverri. Este sábado no, el otro va a ir el presidente. Bien. Después de 12 años. Hay pregunta, la sociedad rural para el gobierno que se fue era lo más rancio de la sociedad porteña y oligárquica, gorila y oligarca en Argentina. A ver, ¿era más fácil para los que se fueron o para...? Porque hay mucha gente que lo piensa. Digo, ¿es tan fácil convencer a alguien que eso es lo que te dicen que es? Digo, realmente hay gente que cree... Debe haber algún oligarca, algún aristócrata, algún gorilón. Compraron campo estos tipos. Compraron campo con la guita que se echó. El mayor oligarca es Báez. ¿O no? Y Florencia, perdón, Florencia no es oligarca con 4 o 5 palos. El término oligárquico es... No, son oligarcas. Es un término igual un poco antiguo. Son más garcas que oligarcas. Ahí está. Pero debe haber, por supuesto, hay siempre personas que siguen teniendo muchísima plata. No toda persona que tiene mucha plata es nociva para el país, también esto hay que entenderlo. Hay una imagen un poco maniquea y simplista que considera que todo el que tiene plata la tiene porque es un garca, y no es así. Esa mala conciencia respecto de la riqueza es uno de nuestros problemas que genera el pobrismo, eso que vos mencionabas, Eduardo, antes, que cuando señalabas esa satisfacción con la pobreza que termina reproduciendo a los pobres, ¿no? Exactamente, amaban tanto a los pobres que los reprodujeron. Así que la complejidad de una sociedad es infinita y hay 1000 aspectos a considerar para entender cuáles son esas imágenes que se generan en un fenómeno social, ¿no? Que, digamos, de denigración, de censura, etcétera. De todas maneras, si tuviéramos que volver a pensar la situación actual, creo que hay que entender que, dada la coyuntura negativa, porque es innegablemente una coyuntura negativa la que tenemos actualmente, lo que estamos viendo es que hay una sorpresiva y nueva madurez en la ciudadanía argentina, que entiende que esta coyuntura negativa debe ser atravesada, que no es responsabilidad del gobierno actual. La inflación, digamos, achacársela al gobierno actual, digamos, parece una cosa ridícula. Hay que entender que es un proceso que lleva muchos años de inflación, que este gobierno está intentando que no se hunda un barco que estaba a punto de hundirse definitivamente. Y entonces toda esta dificultad no puede ser, por supuesto. No, las medidas ya se están tomando desde el primer día, y si haces un análisis objetivo, este gobierno ha tenido un nivel de actividad y de logro increíble. Alejandro, entonces, no, quiero terminar con esto. No podemos pretender que en 6 meses se solucionen todos los problemas, ni podemos pretender que alguna vez se solucionen los problemas, porque hay que ser realistas y entender que una sociedad es siempre básicamente un quilombo. Lo que vamos a hacer es cambiar una gama de problemas por otros que supongan una evolución importante. ¿Cómo van a hacer, Alejandro, desde el gobierno, vos sos parte de este gobierno, cómo van a hacer para explicar a la gente que Macri no gobierna para los ricos? Me parece que es evidente eso. Eso no sé si es No es tan evidente, te digo, hablando con la gente, no es tan evidente como ustedes creen. Hablar con la gente no creo que sea el método correcto para saber lo que piensa la ciudadanía. Hay que hacer como una investigación más profunda. Yo creo que en cierto nivel, lo que se llama el círculo rojo, que no son las personas que detentan el poder, sino los que nos pasamos observando la escena de la política, la novela de la política y leemos los diarios, en ese nivel puede generarse la ficción de que es un gobierno que gobierna para los ricos. Pero si vos mirás las medidas concretas y toda la cantidad de plata que se está invirtiendo en
sostener e incrementar los planes sociales. Y cuando se hace el tema de la tarifa, sobre todo se busca que la gente que tiene menos recursos no corra ningún riesgo, etcétera, etcétera. De ninguna manera es un gobierno que piensa sobre todo en los ricos. Es un gobierno que, por el contrario, piensa en los pobres mucho más que ningún otro gobierno. Lárgueme la palabra, quiero Margarita. Sí, Margarita. Este gobierno resolvió rápido y bien un par de problemas importantes que tenía. Fundamentalmente el dólar era un problema, lo resolvieron rápido y bien con el levantamiento del cepo. La cuestión financiera externa era un problema, la resolvieron rápido y bien. Lo que no resuelven ni rápido ni bien y vienen reincidiendo en el error son los problemas que tienen que ver con el bolsillo de la gente. Lo que dice Eduardo... ¿Cuánto le dabas? ¿3 días? Dame 4 días. ¿Cuándo querías que lo resolviera Dame 2 el gobierno? minutos nada más. No, el problema es cómo se vienen equivocando. ¿Y qué es lo que dice Eduardo? Cuando vos tomás las palabras del presidente el otro día que le dice a la gente que ahorre y te llama a ahorrar en realidad frente al costo del gas que tenemos. No, y te dicen patas y en remera. Es tan absolutamente contradictorio con la decisión que reincidiendo en el error toman cuando dicen el tope máximo del aumento va a ser 400%. ¿Cuál es el efecto hoy? Que el tipo que consume más del 400% va a consumir más y son los más ricos. Los más ricos son los que tienen más aparatos y como el límite es que solo le van a aumentar hasta 400, eso van a prender todos los aparatos que tienen en la casa y se vuelve a repetir la transferencia del Estado que no eliminó los subsidios porque quisieron subir la tarifa para bajar el déficit, bajar los subsidios, aumentar el empleo, o por lo menos que no se caiga el empleo. No lograron ninguno de los objetivos. Lo único que hacemos hoy es que los más ricos siguen beneficiados porque esos pagan un tope de 400 igual que el más pobre que no llega a gastar 400. ¿Se entiende? No, el más pobre no llega a gastar casi gas porque tiene un subsidio fenomenal del Estado Nacional. No, a ver, me parece que el que no compra garrafa, ¿no? Igual, perdón. Hay un tema, y nos queda un minuto de programa, que trajo Berenstein, porque no veamos la vida con categorías porteñas o de programas o de canales de Capital Federal. Berenstein trae un tema que me parece trascendente. Hablaste de combustible en el interior, sobre todo en mi provincia de Santa Fe. ¿Qué querías decir? Yo estuve en Rosario hoy y me decían que faltaba combustible. Y durante la tarde me puse a mirar y efectivamente hay zonas en las cuales, como consecuencia de un paro en el transporte de cereales, ya sea porque no llegaban los camiones porque estaba todo bloqueado o porque se adhirieron algunos camiones que transportaban el combustible, hay falta de combustible. Antes de empezar el programa, algunos amigos también me mandaban más información, me mostraban incluso fotos de las típicas caravanas con el corte de ruta, que van a conocer mejor que yo. Esto es un problema serio. Ya se paga mucho más cara la nafta y la gasolina en general, todo el combustible en el interior y encima no hay. Ojo con eso. Preguntarle al interior también cómo están recibiendo, sobre todo los gobernadores, o cómo recibieron el DNU 797, el decreto de necesidad y urgencia sobre la obra pública, 100.000 millones de pesos planificados, 80% para Capital y Provincia de Buenos Aires. Caen muy mal, seguramente. Pancho, te pregunto algo sobre el gas. Has escrito sobre el gas y voy a cerrar con Eduardo con la información. Hoy entrevistó al abogado que representa muchos empleos en Heridas del Sur, porque anoche la bomba fue de Eduardo. Escúchame. Quiero un renglón de YPF, por lo que decía Sergio recién. Bueno, voy con el renglón y paso con el gas. Vamos a dividirlo los minutos que quedan. Dale, rengloncito. No, YPF tenemos un problema enorme. YPF ya anunció que baja el 25% la inversión respecto del año pasado, y el año pasado había bajado el anterior. Y es cierto que los problemas no son de este gobierno. Ahora a Galupio lo despidieron pagándole cuántos millones de pesos por los malos servicios después de haber fundido YPF, sinceramente. Y lo terminaron premiando. Hoy se dice también el tema que hay que bajar el déficit y los subsidios porque hay que retener el empleo en el interior. La verdad es que lo que tienen que hacer es darle la plata a los gobernadores para retener el empleo y no seguir transfiriéndole del Estado a las empresas, porque esa es la forma que tienen en que siguen sosteniendo a los sectores de mayor riqueza y no a los trabajadores. Una fuente me dice que hay mañana una mesa de negociación en el Ministerio con los transportistas, así que ojalá se resuelva. Escribiste sobre el gas. A ver, yo noto una preocupación del gobierno sobre el gas. ¿No tienen más manera de regasificar? ¿Ya no hay más? Por más que quieran, ¿no pueden traer más gas? Lleva tiempo invertir en los yacimientos, eso es un proceso largo, además con el precio hoy del petróleo. A mí me contaron que es un problema de transporte. Y por más son dos problemas, inyección y transporte. Transporte también hay que hacer gasoductos, pero eso también lleva tiempo. Yo igual me parece que acá el gobierno no quiso pagar un costo al principio, no sé si coincidís, Alejandro,
que es mostrar crudamente cuál era la crisis, para que justamente la gente supiera que si gastaba de más con el invierno, con el mayo más frío de los últimos 60 años, iba a subir varias categorías y lo iban a fajar con la factura. Yo el otro día recordaba la situación de Cardoso en Brasil en el 2001 cuando tuvo una crisis energética. ¿Qué hizo? Llamó por cadena nacional y dijo, el que no ahorra 20%, le cortamos la luz por 3 días. Si reincide, le cortamos por 6 días. Eso Resultado, eso hizo Cardoso. El brasileño ahorró. Ahora, ¿qué pasó? Déjame una pregunta linda para Alejandro. Dilapidó la imagen de Cardoso, llegó al 30%, y al año siguiente perdió las elecciones su candidato, que era Serra con Lula. Ahora, hoy, según los sondeos, la mitad de los brasileños considera a Cardoso como un gran presidente. Digo, el costo por ahí se paga, pero la historia reivindica. Ya que hablamos del frío, la historia del frío, y para preguntarle a Alejandro cosas que están en su dimensión, que es la del pensamiento, la filosofía, ¿le hace bien a Macri ser el que nos pide que tengamos frío? Yo creo que la positividad es inteligente cuando no niega los problemas. Un rasgo de este gobierno es precisamente ese, tener confianza en que los argentinos tenemos la capacidad para ver de frente todas las cuestiones que tenemos que enfrentar e ir enfrentándolas. Por supuesto, toman su tiempo, se hace de a poco. Hay que agradecer que hay una enorme mayoría de argentinos que está entendiendo este momento con gran madurez y que se está bancando dificultades porque ve una luz de esperanza, porque ve que este gobierno se comporta de una manera completamente distinta a todos los gobiernos anteriores, porque da la cara, porque dialoga, porque trabaja en equipo, porque es un liderazgo nuevo, es un liderazgo que parece más el de un hermano mayor que el de un padre o una madre severo, exigente y tramposa. O sea, ¿no tienen miedo que Macri pierda eventualmente credibilidad por ser el que te pide? Yo creo que estamos en el primer año de un periodo de 8 años de gobierno de Mauricio y que estos dos periodos... ¿8 años de Macri? 8 años de Macri y ¿sabes qué? Van a salir bien. Ale, mírame. Sí. Mirá que esto queda, ¿eh? Que quede. No tengo ningún problema. Lo asumo perfectamente. Te puedo decir algo, vos estás cerca de Macri. Sí. Si vos hoy me das 2 caminos y tengo que creerte a vos, que debe ser una sensación tuya también porque tenés cariño por Macri, o creerles a ellos en la última etapa de noticias, yo voy con ellos. Yo creo que está más para 4 años porque porque se lo ve... Para nada cansado, se lo ve disfrutando de su rol. ¿Cansado cuándo? Míralo, vos velo cuando ahora que lo vas a ver y lo vas a entrevistar, fíjate si está cansado o no. Yo digo, si realmente esto sigue avanzando y sigue este ritmo de transformación, esto va a dar para 8 años, pues es un proceso muy novedoso. ¿Con él al frente? Por supuesto. Es el primer funcionario público nacional que habla de los 8 años de Macri, ¿no? Es el primero. Para mí es el primero, ¿no? Porque hasta ahora algunos te venían diciendo, puede ser, vaya a saber. Algunos otros, no públicamente, sino en off, te dicen, mira, lo está pensando. Yo creo que ese proceso va a tener este resultado positivo, no por las cualidades de Mauricio, ni siquiera por las cualidades del equipo, sino porque es la época la que está a caballo de este cambio en la Argentina y porque después de mucho tiempo de haber negado el paso del tiempo, ahora nos estamos ayornando. Y la sociedad argentina tiene mucho trabajo por hacer y se va a notar mucho, porque hay muchos equipos trabajando en todos los temas para hacer cosas que en 2, 3 años van a ser muy llamativas. No te me pierdas porque quiero que me des... hoy tuviste una nota trascendente en Radio El Mundo, en AM 1070. Quiero que me hables de Marcelo Tinelli, porque lo trajiste ayer vos y hoy tenés ganas de contar algo más. Corben Motos presenta su nuevo scooter Expert 150, una solución